Muy buenos días. Agradezco a la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral la invitación que me hicieron para participar en su 29 Congreso Anual y presentarles los resultados del análisis final de 2.500 pacientes del estudio Rosella. Esta es mi declaración de intereses y declaro haber recibido un grant para investigación por parte de laboratorios Amgen que fue aplicado en el desarrollo del estudio Rosella. Rosella es una base de datos creada en una plataforma web para el registro de datos del mundo real del tratamiento con denosumab de mujeres con osteoporosis posmenopáusica. Contó con la participación de 45 colaboradores de 8 países de Latinoamérica, incluyendo un sitio de Chile, con la doctora Marcela Barberán Manríquez. Todos los médicos participantes fueron incluidos por invitación. El protocolo Rosella fue sometido y aprobado por un comité de ética e investigación en cada uno de los países participantes. Rosella tiene como antecedente el desarrollo del estudio Rosemary en el año 2016, cuando se desarrolló una plataforma similar, pero solo con 11 sitios participantes de México. Los resultados del registro de 500 pacientes se presentaron en 2017 y fue a partir de aquí que en 2018 surgió la idea de crear un estudio latinoamericano que se denominó Rosella. Para esto, se construyó una base de datos en una plataforma web para que cada colaborador de Rosella registrara en línea a través de Internet los datos de las pacientes que atiende en su práctica clínica diaria. Se registraron datos como factores de riesgo de fracturas, razones para indicar denosumab, antecedentes de fracturas, valores de masa ósea en la densitometría, valor del FRAX al inicio del tratamiento, evolución y complicaciones, eventos adversos, fracturas incidentes y el efecto de suspender el tratamiento con denosumab. Es importante mencionar que el protocolo Rosella no proporcionó el tratamiento ni los estudios de densitometría que fueron cubiertos por las pacientes. Tal vez se pregunten por qué solo se incluyeron 8 países, pero en 2018 denosumab no estaba disponible en muchos países de Latinoamérica. Aquí les muestro la distribución de pacientes por cada país participante. Como pueden ver, Rosella solo cuenta con información de 15 pacientes de Chile. Tenemos subanálisis de datos por país de 5 de los países participantes, pero no de Chile, Perú y Ecuador por el limitado número de registros. El registro de pacientes en Rosella inició en abril del 2018 e incluye las 500 pacientes mexicanas de Rosemary y terminó en marzo del 2022 al completar 2.500 registros. Debo mencionar que la meta original era el registro de 5,000 pacientes. Sin embargo, como les detallaré más adelante, la pandemia de COVID-19 nos obligó a cambiar nuestra meta. A continuación, me permitiré mostrarles algunos resultados demográficos de la población estudiada. Peso 61 kilos y talla 1,55 metros promedio. Nuestras pacientes en Rosella son más jóvenes que aquellas en los estudios clínicos de registro. El 43% tiene menos de 65 años, por lo que no podemos comparar nuestros datos con los del estudio Freedom, que solo incluyó mujeres mayores de 65 años. Cuando calculamos el valor de FRAX al iniciar el tratamiento, encontramos para riesgo de fractura osteoporótica mayor 9.1% y para fractura de cadera 3.3%. Si analizamos la influencia de factores de riesgo en el valor de FRAX como una fractura previa y diabetes mellitus, estos factores de riesgo elevaron significativamente el valor del FRAX, pero no así el uso previo de bifosfonatos. El análisis del valor FRAX por países nos mostró que en Argentina y Uruguay
se seleccionaron pacientes con mayor valor de FRAX al inicio del tratamiento que en el resto de los países. 3 de cada 4 pacientes no tenían antecedentes de fractura previa al iniciar el tratamiento, pero el 25% presentaba al menos una fractura previa antes de iniciar tratamiento con denosumab, siendo las localizaciones más frecuentes a nivel vertebral en casi 40%. Los médicos de Rosella con mayor frecuencia consideraron indicación de denosumab cuando detectaron osteoporosis en cadera en el estudio DEXA o cuando se produjo una meseta en la ganancia de masa ósea con tratamientos previos. 4 de cada 10 pacientes tratadas con denosumab eran naive a tratamiento para osteoporosis, es decir, denosumab fue el fármaco de primera elección, mientras que el 55.4% de pacientes habían recibido previamente algún tipo de bifosfonato, ya sea oral en el 37% o intravenoso en el 17%. Les muestro la distribución de las comorbilidades asociadas con osteoporosis en la población de Rosella. Como era de esperar, las enfermedades cardiovasculares estuvieron presentes en 3 de cada 10 mujeres con osteoporosis, seguido de otras condiciones como la osteoartritis, la dislipidemia, el hipotiroidismo y otras. Existen algunas diferencias cuando se analiza esta información por países. Por ejemplo, en México la comorbilidad más frecuente son las enfermedades cardiovasculares, seguidas de las dislipidemias, pero en Uruguay la osteoartritis es la comorbilidad más frecuente, seguida de las enfermedades cardiovasculares y la hipercalciuria. En cambio, en Colombia y Argentina, el hipotiroidismo es la segunda comorbilidad más frecuente después de las enfermedades cardiovasculares. El Trabecular Bone Score o TBS es un parámetro de textura ósea muy relacionado con la microarquitectura que proporciona información ósea que no se captura en el análisis DEXA. El TBS predice fracturas osteoporóticas independientemente de la densidad mineral ósea. El TBS se aplicó en los estudios DEXA de columna de 165 pacientes en 7 sitios participantes en Rosella de 3 países, México, Argentina y Colombia, que contaban con el software de TBS. Los resultados muestran que el 50.8% de las pacientes presentaban un riesgo alto o muy alto de fracturas al inicio del tratamiento con denosumab. En un subestudio de Rosella, se evaluó el efecto del tratamiento con denosumab durante al menos 4 años, empleando el software 3D Shaper en imágenes obtenidas del fémur proximal en 10 pacientes en un solo centro participante. Es claro el efecto predominante de denosumab sobre el volumen óseo cortical del fémur proximal, mientras se mantienen estables los valores de densidad mineral ósea volumétrica en el tejido óseo trabecular. Actualmente, el diagnóstico de osteoporosis se basa en la clasificación de la OMS para mediciones de densidad mineral ósea por DEXA. En la población de Rosella, al menos el 58% de las pacientes tenían osteoporosis en la columna lumbar en su DEXA inicial, 36% en cuello femoral y 24% en el fémur total. En aquellas pacientes que alcanzaron hasta 8 años de tratamiento, la proporción cambió a 36%, 10% y 5% respectivamente. Hubo notables diferencias entre los países participantes en Rosella. Observen cómo 7 de cada 10 pacientes en Colombia y Uruguay tenían osteoporosis en columna, mientras que en Argentina tenía osteoporosis en columna 5 de cada 10 pacientes en la cadera. Es claro que en Argentina la selección de pacientes para tratamiento se basa predominantemente en el valor DEXA de la cadera al momento de iniciar el tratamiento con denosumab.
Las mediciones de densidad ósea se realizaron antes de la aplicación de denosumab y anualmente en 3 regiones esqueléticas: columna lumbar, fémur total y cuello femoral. Los valores en el gráfico representan el promedio de las mediciones. Se observa un aumento sostenido de la densidad mineral ósea desde el primero hasta el 8º año de tratamiento, alcanzando hasta 16% en la columna lumbar y 8% en el fémur total. Para evaluar el efecto de la adherencia al tratamiento sobre la densidad ósea, analizamos a las pacientes en 2 grupos. El primer grupo, con buena adherencia, en color rojo, fueron aquellas que tuvieron 100% de persistencia y cumplimiento con la aplicación de denosumab durante 8 años, y el grupo no adherente, en color verde, que presentaron baja adherencia, es decir, baja persistencia y o bajo cumplimiento. Hay una separación de las curvas desde el 2º año en la gráfica de la columna lumbar y a partir del 5º año en la gráfica del fémur total. Para evaluar el efecto de la diabetes mellitus sobre la densidad mineral ósea, analizamos a las pacientes en 2 grupos. El primer grupo, no diabéticas, en color rojo, y el segundo grupo, mujeres diabéticas, en color azul. Hay una separación de las curvas de la columna a partir del 4º año de tratamiento y a partir del 1er año en el fémur total. La incidencia de fracturas durante el tratamiento con denosumab fue fracturas vertebrales 1.8%, no vertebrales 2.5% y de cadera 0.2%. Al analizar la frecuencia de fracturas vertebrales y no vertebrales en la población de Rosella, se observa un aumento en la tasa de fracturas de ambos tipos hasta el 4º año, siendo más frecuentes las fracturas no vertebrales. No se reportaron fracturas no vertebrales después de los años 6, 7 y 8 de tratamiento. Al analizar la frecuencia de fracturas por país, se destaca la mayor tasa de fracturas no vertebrales en la población Rosella de Argentina, Colombia y Uruguay, que no puede atribuirse a mayor edad, ya que el promedio de edad más alto se encontró en las mujeres de Colombia con 69 años. Para evaluar la adherencia al tratamiento, se consideró el concepto de que adherencia es el cumplimiento más la persistencia al tratamiento. Se consideró cumplimiento cuando el paciente recibió 2 inyecciones al año, cada una con más o menos 4 semanas de intervalo después de la anterior. Se consideró persistencia cuando la paciente recibió 2 inyecciones por año y volvió para la siguiente aplicación de medicamento dentro del periodo asignado. Se consideró paciente adherente cuando cumplió con los criterios de cumplimiento y persistencia. Se definió a una paciente no adherente cuando no cumplía con los criterios anteriores. Como apreciarán en los gráficos, el cumplimiento y la persistencia inician con 100%, ya que era requisito para registro en Rosella haber recibido al menos 2 dosis del medicamento. Es evidente que en los años subsecuentes hay una pérdida del cumplimiento al tratamiento en los siguientes 3 años. Además, la persistencia del paciente en el tratamiento se reduce hasta el 60% en el 2º año. En estas gráficas comparativas entre 4 países, se puede apreciar que en México la persistencia cae al 50% en el 2º año, mientras que en Colombia ocurre al 4º año de tratamiento. En el caso particular de Uruguay, las pacientes dejaron de aplicarse denosumab porque dejó de comercializarse en el país y eso explica la falta de adherencia extrema que se muestra en el gráfico. Caso contrario y de llamar la atención, el alto cumplimiento y persistencia al tratamiento con denosumab de las mujeres de Rosella en Argentina. Si analizamos la duración del tiempo en que las 2.500 pacientes de Rosella utilizaron el tratamiento con denosumab, podemos apreciar que solo el 45% recibió el tratamiento en los primeros 2 años. Solo el 11% lo recibió durante 4 años
y alrededor del 2% lo recibió durante 6 años. Al hacer la comparación entre los países, se muestra una mayor duración del tratamiento en las mujeres de Rosela, Colombia, donde 67% completaron 2 años de tratamiento, comparado con el 40% de las mujeres de Rosela, México. Se aprecia también que el doble de mujeres en Colombia, el 12%, continúa utilizando denosumab después de 5 años, comparado con el 6% que lo hace en México. Se aprecia de nuevo el efecto de la carencia del medicamento en Uruguay, y las pocas mujeres que lo continuaron utilizando fue porque lo compraban en la frontera con Brasil. Es notable la duración del tratamiento en las mujeres de Rosela en Argentina, que en el 72% de casos completan 2 años de tratamiento, 29% completan 4 años y el 13% completa 5 años de tratamiento con denosumab. Esta tabla muestra las diversas razones por las que las pacientes de Rosela descontinuaron su tratamiento. Algunas por haber alcanzado la meta inicial de densidad ósea en el 16% de los casos, algunas veces por decisión propia del paciente de no continuar el tratamiento, como ocurrió en el 12%, o por no tener ganancias en las mediciones de densidad mineral ósea en los estudios DEXA en el 7%. Pero lo más preocupante fue la pérdida de seguimiento de las pacientes. El médico no supo qué ocurrió con su paciente en la mitad de los casos, ya que la paciente no volvió para atenderse. Incluimos la pandemia por COVID-19 como otro causal de descontinuación de tratamiento, pero debo decir que este protocolo no estaba diseñado para registrar tal evento, ni para registrar el número de abandonos ni de muertes que seguramente se produjeron en la población de pacientes de Rosela derivados de la pandemia por COVID-19. La pandemia por COVID-19 tuvo un gran impacto en el desarrollo de Rosela. Todos ustedes experimentaron de alguna manera algunos de los eventos que aquí resumimos, cuando se produjo una paralización de los servicios médicos regulares en clínicas y hospitales. Se reorientaron casi toda la totalidad de los servicios médicos a la atención de pacientes con COVID-19 y se dejaron de atender pacientes con otras enfermedades. Los gobiernos ordenaron el confinamiento de las personas en sus hogares, además del propio temor de los pacientes a contagiarse al asistir a centros médicos o centros de densitometría clínica y hospitales. La pandemia obligó a que muchos médicos que atienden osteoporosis y enfermedades óseas fueran enviados a sus hogares, y cuando alguno de ellos además se enfermó de COVID-19, suspendió sus actividades asistenciales. Agreguemos a lo anterior la pobre disponibilidad de medicamentos y recursos disponibles para atender otras enfermedades, ya que fueron derivados para atender enfermos con COVID-19. Por último, no quiero dejar de mencionar que la pandemia enfermó a muchos de los investigadores de Rosela, yo incluido, pero desafortunadamente 2 de ellos fallecieron por COVID-19. Esta combinación de factores llevó a que las pacientes en tratamiento regular de osteoporosis no fueran atendidas o no recibieran su tratamiento, y esto redujo aún más la adherencia al tratamiento con denosumab. Nuestra meta original fue capturar 5,000 pacientes en la base de datos Rosela en 7 países de Latinoamérica que contaban comercialmente con denosumab. Sin embargo, Brasil tardó 2 años en capturar su primer paciente justo al inicio de la pandemia de COVID-19, y además solo participaron 3 de los 10 originalmente invitados a participar. En el año 2020 se realizó una enmienda al protocolo para incluir 5 países de Centroamérica, ya que se iniciaría la comercialización de denosumab en esa región, lo cual no ocurrió a consecuencia de la pandemia por COVID-19. En esta enmienda se incluyó a Chile y desafortunadamente solo pudimos contar con las pacientes de la doctora Marcela Barberán. Ante este difícil entorno, nos vimos obligados a reducir en una segunda enmienda la meta total de pacientes a capturar a 2,500 pacientes, lo cual acabamos de lograr hace un par de semanas con los últimos pacientes de Brasil,
y tal vez notarán que no están todos los datos de Brasil analizados, ya que recién acaban de terminar. Cuando analizamos las indicaciones de tratamiento después de la suspensión de denosumab, encontramos que 289 pacientes en las cuales se declaró suspensión del tratamiento. Las recomendaciones más frecuentes fueron solo el uso de calcio y vitamina D en 1 de cada 4 pacientes. Ninguna recomendación en el 20% de los casos, y en aquellos que recibieron indicación de algún medicamento, los fármacos más empleados fueron, después de suspender denosumab, risedronato, seguido de ácido zoledrónico y alendronato. Esta es la relación de eventos adversos y eventos adversos serios de Rosella. Como pueden apreciar, se incluyeron las fracturas vertebrales y no vertebrales, las cuales ocupan el primer lugar de frecuencia, y fueron seguidas de parestesias en piernas, anafilaxia, eczema o rash cutáneo y dolor dental. En el caso de los eventos adversos serios, se reportaron 2 casos de fractura femoral atípica y un caso de osteonecrosis mandibular. Las 3 muertes registradas de pacientes que se encontraban en tratamiento no estuvieron relacionadas con el uso de denosumab y ocurrieron antes de la pandemia por COVID-19, por lo que este dato no es real y debemos tomarlo con precaución. Como mencionamos antes, esta base de datos no está diseñada para registrar la mortalidad por COVID-19. Se les pidió a los colaboradores de Rosella que pusieran especial atención en la detección de fracturas después de la descontinuación de denosumab. Se encontraron 10 pacientes en los que se detectaron 16 fracturas vertebrales. 4 pacientes presentaban una sola fractura vertebral y en 6 de ellos se encontraron 2 fracturas vertebrales. Solo se reportaron fracturas en pacientes de Argentina, Brasil, México y Uruguay. Como conclusiones, Rosella demostró que denosumab mejora la densidad mineral ósea y reduce la tasa de fracturas vertebrales y no vertebrales en la mayoría de los pacientes con osteoporosis posmenopáusica en un entorno de vida real en 8 países de América Latina. El riesgo absoluto de fractura a 10 años, evaluado con la herramienta FRAX, al inicio del tratamiento fue de 9.1% para fractura osteoporótica mayor y 3.3% para fractura de cadera. Al inicio del tratamiento, el 58% de las mujeres presentaban un T-score menor a menos 2.5 en columna lumbar, 24% en fémur total y 36% en cuello femoral. Y a la vuelta de 8 años de tratamiento, hubo una disminución a 36% en columna, 5% en fémur total y 10% en cuello femoral. La incidencia anual de fractura vertebral se mantuvo por debajo del 1% el primer año de tratamiento, pero se duplicó el segundo y el tercer año y se mantuvo por debajo del 1.2% del año 4 al 8. La incidencia anual de fractura no vertebral aumentó 2 veces durante el segundo año y 5 veces durante el cuarto año de tratamiento. Desafortunadamente, solo el 45% de las pacientes continúan usando denosumab a los 2 años, el 11% a los 4 años y solo el 2% de las pacientes lo sigue empleando a los 6 años. La pérdida de seguimiento del tratamiento con denosumab es de un 49.7%. Era muy alta en las pacientes de Rosella antes del inicio de la pandemia por COVID. Y la pandemia por COVID impactó más aún la adherencia al tratamiento de las pacientes, lo cual no fue posible cuantificar, ya que esta base de datos de Rosella no estaba diseñada para el registro de tal evento. Denosumab demostró en un entorno del mundo real ser tan seguro como se observó en los estudios de registro clínico, con una tasa muy baja de eventos adversos y eventos adversos serios. Reconocemos que nuestro estudio tiene limitaciones y fortalezas. El número de registros planeados se redujo en 50%. Se tuvo una pérdida de seguimiento del 50% de las pacientes.
La base de datos Rosella capturó información de pacientes que deciden si acuden o no a un servicio médico y no se trata de una población cautiva en un sistema de salud cerrado. La pandemia por COVID-19 aumentó la falta de adherencia al tratamiento y alejó a las pacientes de la atención médica de otras condiciones diferentes al COVID-19. La base de datos Rosella no puede evaluar la información clínica del 50% de las pacientes de las que se perdió su seguimiento, por lo que las conclusiones de aquí derivadas pueden tener un sesgo. Entre nuestras fortalezas reconocemos que la base de datos Rosella es un estudio de vida real con una gran cantidad de pacientes capturados. Demuestra que una plataforma web de registro de datos en línea es una herramienta útil para la realización de estudios epidemiológicos en la región latinoamericana. La plataforma web de Rosella puede permitir el desarrollo de futuros estudios de vida real para el tratamiento de la osteoporosis con otros fármacos. Les doy las gracias por el tiempo invertido en esta presentación. Si tienen ustedes alguna pregunta o comentario referente a esta presentación, pueden escribirme a fidenciocons@gmail.com y con gusto les contestaré a vuelta de correo. Muchas gracias. Estoy listo para sus preguntas.